Fue un tiempo muy útil, no solamente para mí, pero a muchos. Una de las preguntas que se me vino a mi mente, hasta estaba notando, orando, esa era la pregunta. ¿Cuáles son algunos de los elementos, piezas vitales para un caminar con el Señor que me realmente te pone en ese lugar secreto? Cuando digo secreto, no me refiero a secreto en términos que algunos cristianos tienen acceso y otros no. Eso no, sino a secreto en términos de personal, protegido, aparcado, tranquilo. Ese lugar que el ojo de la tormenta. Ese lugar donde puede haber mucha caos y destrucción y está seguro en Cristo. Realmente no estoy predicando un sermón esta mañana en el sentido técnico, sino más bien una exhortación a buscar a Dios. Que ese tiempo sea un tiempo de pastorear, de un punto pastoral. A partir de la próxima semana volveremos a la exposición del texto Mateo 8 y 9. Pero esta mañana quiero usar el Salmo 91 como un punto de partida para considerar esta pregunta del lugar secreto. Nomás vamos a tocar algunos elementos del Salmo 91, luego nos vamos desde ahí. Salmo 91, versículo 1. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Esa es una imagen poética y realista de la posición del creyente en referencia de Dios, que estás en el refugio del Altísimo y en la sombra del Todopoderoso. Nótese de inmediato a la referencia al poder de Dios, el Altísimo, y tiene toda la fuerza. Eso es donde estamos salvos. Refugio se refiere a un escondite. Vemos a esa idea en varios otros salmos. Salmo 27, versículo 5, habla sobre su refugio, de su tienda. Salmo 31, 20, habla de su secreto, de su presencia, refugio. Salmo 32, versículo 7, habla que tú eres mi lugar de escondite. Salmo 91 fue escrito por el mismo Moisés como una ayuda para Israel antes que ella entrara en Canaán. En muchos lugares es una oración de protección para Israel, de las maldiciones. ¿Pero de quién? Protección de Dios, primeramente. Dios prometió Deuteronomio 28, si ella rechazaba a su Dios, y hay muchas maldiciones en Deuteronomio 28, muchas cosas que te pasará a ti, Israel, si tú te desvías de mí, para todas las que sean infieles contra mí. En Salmo 91 están paralelos de las maldiciones a Deuteronomio 28. Por lo tanto, el Salmo no funciona tanto como una garantía de todas las cosas para cualquiera vagamente asociado con Dios, sino que sirve una gran advertencia para morar en el refugio y en la sombra de Dios como fieles, obedientes adoradores en Yahvé. Pero sí quiero enfocarme en esa imagen de palabra, refugio de Dios, del Altísimo, del Omnipotente. Un refugio podría ser una posición defendible o una fortaleza secreta o incluso la tienda de un amigo que te esconde del enemigo. Así te metes al lugar más altísimo. ¿Cuáles son elementos de ese refugio? ¿Qué son que constituyen ese lugar de seguridad, paz interior y un caminar con Dios que se caracteriza por la humilde fuerza del Señor? Mientras que tú caminas en ese hábito, ¿qué es lo que ves? ¿Qué son esas cosas? Quiero caminar nomás eso. Voy a empezar en Salmo 91. Lo primero que vemos es un hábito cultivado de confianza.
un hábito cultivado de confianza. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Versículo 5, no temeráis el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda de tinieblas, ni la destrucción que hace estragos de mediodía. En versículo 2, Moisés da el ejemplo bueno y piadoso de un creyente fiel a Yahvé que declara su lealtad, fidelidad a Dios y solo Dios, que Él es mi Dios en quien confío. Confianza significa tener confianza en algo, esperanza en algo, y esa confianza se revela en el creciente interpretación en versículos 5 y 7. Ahora, vale la pena notar que una de las características del Salmo es que Moisés comienza a ponerse en el lugar del israelita. Mira el versículo 2. Diré al Señor. Luego dice en versículo 3 a dirigirse al pueblo de Dios porque Él los librará. Y más consolador, últimos 3 versículos que habla el Señor mismo respecto con los fieles. Pero versículos 2, 5 y 6 tienen una gran proximidad de la confianza y intrepidez. Es importante, la confianza genuina en el Señor debería reducir enfermedades. Y observa los ejemplos de miedos. Versículo 5, el terror de la noche. Es donde los raiders, cuando venían las naciones contra los enemigos, que tiene miedo cada niño, la oscuridad, las flechas que vuelan por día. Los hombres de Israel iban a encontrar sus enemigos, iban a cruzar el Jordán, iban a contra la gente que iban contra Israel. Confiar en Dios solamente era lo que daba confianza. Pestilencia, ahora ya regresamos a la noche. Eso habla sobre la infidelidad. Luego se va a la tarde, el día, la destrucción que va en la tarde. Significa epidemia, enfermedad que barre al pueblo de Dios. Otra vez, a causa de la enfermedad, quiero que vea eso. En la mañana, en la tarde, en la noche, no hay un escape. El miedo que agarra al alma. Pero para el fiel, versículo 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se te acercará. Esa es una promesa para el individuo fiel que mientras su futuro está a cierto punto ligado a la nación entera, sea fiel al Señor como un individuo. Que puede haber miles que sean juzgados en ese lado y otro lado, pero si tú eres fiel a Él, Él no va a derramar su ira contra Él. Me recuerda cuando Dios anuncia el juicio a Jerusalén en el libro de Habacuc. Y Él empieza dando consuelo a individuales fieles en la nación que van a experimentar el juicio. Habacuc 2:4. He aquí, en cuanto al soberbio, su alma no está recta dentro de él, pero el justo vivirá por su fe. Pablo habla sobre eso más luego en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa tener un hábito cultivado de confianza? A partir del Salmo 91, lo primero que significa es la humilde sumisión al Señor. La confianza y la independencia son para el creyente Jesús mismo, no para el rebelde. Pero más allá, esa confianza se cultiva como una confianza que lo abarca todo. Ustedes saben bien, Proverbios 3, 5, 6, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y enderezar tus sendas. ¿Qué significa con todo tu corazón? Simplemente significa en todo lo que eres, para todo pensamientos de pánicos, acciones basadas en pánico. Hay una resignación, rendición, una sumisión. Esa es la confianza de un niño pequeño que se aferra fuertemente a la mano de su padre mientras cruzan la intersección concurrida. Me gusta cuando hablo con los niños chicos
de la iglesia, porque cuando ellos enseñan sus tiempos más desobedientes con sus padres y luego le da terror a los papás. Los hijos chiquitos se aferran a la pierna de la mamá, sabiendo que tiene confianza en ti. Es un hábito cultivado de confianza. Es una rutina donde te has hecho acostumbrado. Entonces que vemos, hay otra cosa que vemos, una rica dieta de verdad, una rica dieta de verdad, otro lugar secreto, porque él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio, escudo y baluarte en su fidelidad. En estos versículos, especialmente el versículo 4, Moisés da varias imágenes ricas de tres fuentes diferentes. Primero, Dios es con gran ave rapiña que te cubre con sus plumas, piñones y sus alas para protegerte. En segundo lugar, Dios es como un gran escudo en la guerra para esconderse. Tercero, Dios es un baluarte, un muro del cual recibes protección. Pero todas estas imágenes, los piñones de Dios, sus alas, su escudo, su muro, son todas imágenes de la palabra clave en versículo 4 con que significa verdad. Es lo que te protege. En el contexto de Moisés acaba de reitar la ley de Israel. Su verdad es la ley de Dios, la palabra revelada de Dios, su palabra revelada. Pero la verdad de Dios es solo escudo y muro si usted la apoya. Si tú te estás involucrado con ella. Y no me refiero a la típica lista de promesas sacadas de la Biblia fuera de contexto para darte 5 segundos de emocional alivio. Esto es como Moisés dijo que debería interactuar con la ley de Deuteronomio 6:4, versículo 6. Estas palabras que yo les ordeno hoy estarán en su corazón. Enseñarás a tus hijos con diligencia y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Los cristianos que he observado caminando en ese lugar secreto nunca se quedan en un gran sermón que escucharon hace unos meses. Nunca se deslizan en ese buen estudio bíblico que estuvieron. Nunca intentan aprovechar ese mes en que leyeron mucho la Biblia. Nunca se aferran desesperadamente a ese maravilloso retiro que hicieron hace unos años. Esas todas contribuyen a un caminar con el Señor, pero aquellos que caminan dulcemente en ese lugar secreto anhelan más y más y más. Hay una razón que el pasaje más largo, que nunca estás satisfecho. Tomas la verdad como un gran trago de agua. El domingo de la mañana, domingo en la tarde, estudios pequeños, leyendo libros bíblicos, haciendo todo lo que puedes hacer para tomar la palabra, una dieta rica de verdad. Otro objeto encontrado en el refugio del Altísimo, en el lugar secreto, es una creencia profundamente arraigada en la soberanía, una creencia profundamente arraigada en la soberanía. Versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo. Por tu habitación no te sucederá ningún mal, ni plaga se sucederá a tu morada. Ahora, en el contexto de Moisés y el pueblo de Israel, el versículo 10 es literalmente cierto: mantente verdadero y fiel, y el mal no te acercará a ti. Deuteronomio 28 no te pasará si eres fiel. Pero en el sentido más amplio, para nosotros como cristianos, ¿puede algún o mal plaga derribarte? No, lo peor que te puede suceder es la muerte. Y Pablo se ríe de la muerte, se burla de la muerte. Es lo que hacemos.
Pero considera el versículo 8. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Históricamente, ¿ha visto Israel en un sentido final? ¿Visto la recompensa de los malvados? Nomás tienes que ver las noticias y decir que no ha pasado. ¿Ha visto Israel el juicio final de todos los que han tratado de destruirlo a través de los siglos? No, todavía no ha visto eso. Y aquí es donde una creencia profundamente arraigada en la soberanía de Dios realmente distingue al creyente que mora confiadamente en el lugar secreto. Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién es el que habla y sucede si el Señor no lo ha mandado? ¿No es el de la boca del Altísimo de donde salen todas las calamidades como el bien? ¿Qué crees? Isaías 46, versículo 9, que mi consejo será confirmado y cumpliré todo lo que quiero. La soberanía de Dios no tiene nada que ver cómo te sientes no significa, no tiene nada que ver. Una creencia profundamente arraigada en la soberanía de Dios dice que todo mal será tratado. Todos los cabos sueltos serán atados. Todo dolor será borrado. Considera eso. Estás familiarizado con Jesús cuando sabes cuando cae un corralón y conoce los cabellos de su cabeza. Muchos serían. Ambas cosas que caen al suelo y derrota y muerte. ¿Qué tienen eso en común? Los dos se caen. Yo he escuchado mi pelo cuando se cae. ¿Por qué cuando se cae al piso? ¿Por qué Dios cuenta? ¿Por qué cuenta el pelo Dios? Porque viene la restauración. Tú recuerdas que la Biblia dice en el Salmo 56, versículo 8, que Dios pone tus lágrimas en una botella y graba tu sufrimiento registrado en el libro de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque la soberanía de Dios dice que todas esas lágrimas serán contadas y sacadas, significando que las consecuencias, el dolor, el sufrimiento serán borradas y todo tu sufrimiento en la fe está registrado para un futuro día de retribución. La soberanía es la base de la confianza. Mira, tratando de diseccionar la soberanía de Dios y preguntarse acerca de los límites de la soberanía es un oxímoron. Tratar de diseccionar sobre la soberanía de Dios nunca ha traído paz, nunca ha traído gozo. Sé como el bebé que agarra la pierna de su papá. Yo sé lo mejor, obedéceme. No tienes que entender cada cosa correctamente. ¿Cómo eso puede ser junto? Nomás espérate y vas a ver. Yo creo con todo mi corazón, cuando estás delante de Dios y Él explica su sabiduría, se te va a caer tu mandíbula. Vas a decir, wow, eso era tan sabio. Una creencia profundamente arraigada en la soberanía. Otro objeto encontrado en el refugio del Altísimo en el lugar secreto, y eso es una expectativa constante de intervención. Una expectativa constante de intervención, o para decirlo de manera más simple, Dios está obrando. Versículo 11. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En tus mandos llevará para que no te tropieces en la piedra. Sobre el león y la cobra pisoreas al cachorro del león y a la serpiente. Ahora, Satanás, por supuesto, trató infaliblemente de hacer que Jesús se apropiara inmediatamente de ese pasaje para garantizar el favor de Dios para el tipo de desobediencia, pero la verdad que en el ámbito más amplio de las Escrituras sabemos que Dios sí interviene en la verdad de vida de su pueblo. Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para prestar servicio por amor a los que heredan la salvación? Hablando de los ángeles. Dios manda ángeles para intervenir. No estoy hablando de buscar una intervención milagrosa a cada paso
Un milagro es un acto de Dios que contrapone las leyes de la física o biología que ha civilizado. Cuando vas al DMV, entras y todo sale bien. No, eso no es un milagro. Es casi un milagro, pero no es un milagro. Nomás es la... En cambio, el que está familiarizado en el refugio de Dios tiene una expectativa constante, habitual, de que Dios está obrando, interviniendo continuamente, día tras día. Escucha, busca pequeñas bendiciones, pequeñas ayudas, pequeñas bondades a lo largo de todo el día y acostúmbrate a dar gracias a Dios por ellas en ese momento. Ese es el creyente que tiene un fuerte sentido de las interacciones íntimas de Dios con cada detalle de su vida. Sirves a un Dios que es alto y sublime, pero se preocupa a ayudarte en las formas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Como Jesús, cuando sanó el léproso, lo tocó al leproso, porque el leproso no ha tenido un toque humano en años. Búscalos, espéralos, dale gloria y gracias por ellos. Una cita divina con alguien que no esperabas hablar. Una bendición financiera inesperada, una medida extra de gracia, paciencia para tratar con una persona difícil, una buena noche de sueño, la gracia de lidiar, no tener una buena noche de sueño, un lugar decente para detenerse. Nunca has pararte en un viaje donde dices al Señor, gracias Señor que hay aquí un lugar. Una comida que sabe tan sabrosa, la fuerza para confiar en el Señor a través de un mal día. ¿Sabes qué son buenas noticias? ¿Sabes cuántas has pasado sobre todos los días? Todos los días. Dios interviene continuamente si tienes el hábito de ver eso. Qué gozo, deleite, qué refugio y seguridad. Una expectativa constante de intervención, otro objeto en el lugar secreto, una certeza firme de salvación, Versículo 14, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré mi salvación. En el contexto de las promesas y advertencias de Moisés a Israel, la implicación inmediata de esas promesas se refiere a vivir abundantemente en la tierra prometida fiel, como judíos, israelitas. Pero note, el lenguaje no solo habla de la salvación de los enemigos alrededor de la nación, sino de la salvación de almas de los individuos que ejercen la fe salvadora en Yahvé, en Dios. ¿Tú reconoces eso? El fiel ha amado a Dios. Hay una realidad interna de la fe más allá del mero ejercicio externo. El fiel ha conocido el nombre de Dios, una relación de amor y obediencia. Una relación de redención. Él llamará y yo responderé. Eso significa una redención, una promesa de glorificación. Lo honraré, dice Dios. Hay una implicación de la vida prolongada. Con una larga vida lo satisfaré. Esa vida eterna para cada creyente. Y yo le mostraré mi salvación. ¿Sabes? Si hablamos en la salvación en palabras técnicas, Nuevo Testamento habla de que salvación es segura y todavía significa tener que ser terminada, que todavía tenemos que ser glorificados, perfeccionados cuando se termina, cuando llegamos al cielo. Pero quiero apuntar eso. Versículo 14. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está dando aseguranza? Es Dios que está hablando. En el Nuevo Testamento, Dios nos da aseguranza de salvación. Juan 10
27, 29, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie me arrebatará de mi mano, mi Padre. Primero Juan 5, 11 a 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo para que creáis que tengáis vida eterna. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Y también Romanos 8, 37 a 39. Pero con esas cosas vencemos abundantemente por medio de que nos amó. Porque estoy convencido de ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los príncipes, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada va a poder separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro. Primero Juan 3, 13. En esto sabemos, permanecemos en Él. Qué gloriosas promesas de seguridad están en todo lugar. Qué gloriosas promesas de seguridad. Entonces, ¿por qué no hay más cristianos que disfruten de la seguridad de salvación en eso? Hay dos razones por no tener seguridad. Uno, no es tu culpa y la otra es sí tu culpa. Uno que no es tu culpa es mala enseñanza y discipulado en el que se te ha enseñado que tu salvación está continuamente en duda, o mal discipulado en que has pensado que eres salvado cuando de verdad no eres, porque oraste una oración cuando tenías 5 años. La otra razón por no tener seguridad es tu responsabilidad, que no hay fruto en tu vida. Hay una falsa y tu vida no tiene unas marcas de un hombre o mujer devoto y santo de Cristo, una cierta firme de salvación. Mientras que seguimos ver, hay otra cosa, una progresión decidida de la santidad. Una progresión decidida de la santidad. Vayan a 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, progresión de santidad. En 2 Pedro, capítulo 1, vamos a ver de Pedro que está bien asociado con la progresión de salvación. Es una animación para crecer en santificación. 2 Pedro, capítulo 1, escucha, empezando en versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por ellas nos ha concedido sus preciosas, maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esa razón, también obrando con toda diligencia, a tu fe añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Eso se lee como una lista: diligencia, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, bondad, fraternidad, amor. Pero fíjese, Pedro dice lo que debería estar sucediendo en tu caminar con el Señor. Versículo 8, pues esas virtudes al esas ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aumentando, participio, significa que está pasando, que significa cumplir, completar. No creo que ninguno de ustedes está de desacuerdo con eso. Todos los que están escuchando, no va a haber ningún creyente que va a decir, puedes parar de hablar sobre la santificación. Si eres un creyente genuino que quiere ser aplazante, quieres aplazar al Señor, quieres perseguir más al Señor en tu santificación. Pero he visto que podemos creer que estamos siguiendo santificación, pero de una manera pasiva.
con unas buenas cosas, escuchar sermones, leer, tal vez tratar de lidiar con sentimientos como el miedo, la ira, la ansiedad, buscando incluso un salmo temporal de algún tipo. Absolutamente creo que el poder santificador de la palabra predicada, incluso un solo sermón, puede ser un evento que altera la vida del cristiano. Y ciertamente un hábito de ingesta masivo de la palabra de Dios tendrá su poder transformador en el cristiano. Pero la manera más efectiva de estar en una progresión de santificación es estar enfocado en lugar de general. Eso es reconocer humildemente tus puntos débiles. Aquí te voy a dar como un ejemplo. Si sabes que tienes una debilidad y propensión hacia los pecados de la lengua, desde el pecado menos impactante de dominar habitualmente las conversaciones hasta el impacto impactante de la injuria y la extrema dureza, escuchar muchos sermones sobre el amor de Cristo generalmente te hará sentir mejor y reforzará tu caminar general con el Señor. Pero hacer un plan espiritual para atacar esa área de santidad sí lo hará. Encontrar y meditar 10 versículos consistentes a tu lengua, confesando en oración rápidamente la causa raíz de tus pecados de la lengua. Tal vez estás ansioso, tengas necesidad de controlar, seas impaciente con los que rodean a ti. Medita en sus versículos que te encuentran a encontrar esa causa raíz, determinación de poner recordatorios diarios ante sí mismo en esta tarea, pedirle a otro hermano o hermana que pregunte sobre su progreso, haciendo eso un asunto de oración, para que diga estoy mejorando, creciendo. Esa es la diferencia entre escuchar una verdad una vez. Ojalá que sea una gran diferencia y sumergirse en esa verdad durante un periodo de meses o hasta años. Una progresión decidida de la santidad. Otro objeto encontrado en el refugio del Altísimo, en el lugar secreto. Una batalla integral en oración. Una batalla integral en oración. Sé que acabo de mencionar la oración enfocada, pero quiero dar una matiz diferente. Algo que he visto en los creyentes que permanecen constantemente en el refugio del Altísimo son dados una batalla integral en oración. Al final de la famosa lista de Pablo en Efesios 6, él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y petición. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué significa eso? En general, significa vivir una vida de oración, que la oración debe ser tan natural, tan regular y tan frecuente como la respiración. Pero hay una diferencia entre dar un paseo suave por tu barrio en que respiras con facilidad, sin querer pensarlo, y un atleta que está aliento y necesita subirse en tanque oxígeno para tomar dosis masivas de oxígeno. Lo que estoy hablando con una batalla en la oración es de los momentos ocasionales en que necesitas el tanque de oxígeno, que tienes que orar sobre algo específico o sobre todo lo que se te puede pensar, que tú tienes que reclamar al Señor con literalmente cada petición. Posiblemente te venga a la mente, ¿has tenido momentos de oración como ese? ¿Has llorado delante del Señor? ¿Has encontrado consuelo y paz donde no puedes pensar nada más? ¿Has disfrutado de la dulce comunión disponible cuando sabes que cada carga has sentido quitada de tus hombros y colocada desplegadamente a los pies de tu Padre Celestial? Y en ese momento que no llevas ninguna carga en tu alma, dependiendo de lo que está pasando en tu vida, vas a tener que repetirlo 3 veces. Voy a dar una ilustración. Puedes tener un matrimonio dinámico, amoroso y cercano
comunicándote con tu cónyuge en 3 minutos a lo largo de décadas? Claro que no. Hay muchas conversaciones de 3 minutos que recorren los detalles del día, pero tu matrimonio debe tener horarios regulares de sesiones largas, detalladas, con una taza de café o té y hablar hasta que terminen. De la misma manera, el cristiano que mora oficialmente en el lugar secreto tiene momentos en privado en los que deja que su corazón se desahogue completamente ante el Señor. Hasta que ves esa paz. Debes tener momentos en los que ores, como un comentarista dice, orando hasta cuando ores. Así como el Espíritu de Dios te ayuda, donde estás clamando, confiesas y das gracias y das honor y das gloria y pides y das gracias y gracias. Escucha, en el huerto de Getsemaní, Jesús no oró, Padre, gracias por que siempre haces tu perfecta voluntad. El resto que oro porque me ayudes esa mañana, esa noche. Esa es una buena oración, pero no. Y él fue y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Lucas 22. Y estando en agonía, oraba con un gran fervor y su sudor se convirtió en gotas de sangre muy fervientemente, con más favor. En otras palabras, la oración de Jesús tuvo un crescendo. Oró tanto que sus discípulos se durmieron. Escucha, debes tener estos momentos ocasionales en los que desahogarte completamente tu alma. ¿Cómo sabes cuando terminas? Tú vas a saber. A lo mejor va a ser espontáneo o va a ser planeado. Otro objeto encontrado en el refugio del Altísimo, en el lugar secreto, una vida útil para el reino. Oh, cuánto anhelo extraer de sus mentes y corazones cualquier idea de que servir al Señor por el bien del reino y por el bien de los perdidos es de alguna manera algo que agrega a tu vida o algo felices de estar hasta mientras que no cause sacrificio o dolor o cansancio. Te voy a dar una ilustración. En el contexto de servir por el Evangelio, Pablo le dijo a la iglesia filipense que fue un privilegio sufrir por Cristo. Era algo concedido al cristiano. Filipenses 1:29, porque a vosotros ha sido concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Creo en la iglesia. Me acuerdo de Esmirna que sufrieron. ¿No crees que ellos no estaban renegando, quejaron que tenían que servir en la guardería? Pienso en el mandamiento de primero de Pedro 4, que nos sirvamos como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Pienso en Pablo siendo golpeado y naufragado y hambriento y sediento y en su miene atormentada por la preocupación de las iglesias. Creo también por la iglesia de Troas, hambrientos por la palabra predicada. Creo me acuerdo en el siglo XIX, antes que fue creada la semana de 40 semanas de trabajo, Carlos Spurgeon, por el bien de los perdidos, la iglesia comenzó más de 100 ministerios atendidos y dirigidos por voluntarios en la iglesia. Si quieres morar en el refugio del Altísimo, entonces debes preocuparte vitalmente por la gloria del Altísimo y debes gastar tu vida en servicio sacrificial. He estado en el pastoreal muchos años. He notado una correlación directa entre los cristianos insatisfechos y descontentos y un egoísmo quejumbroso y cascarrabias que se ha incrustado en su pensamiento. También he notado una correlación directa entre satisfechos, contentos, cristianos alegres que están
están esforzando con todo el esfuerzo. Más que eso, en el poder del Señor, porque aman la iglesia y sufren por los perdidos, y no solo oran, sino que viven. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Ellos viven eso. He escrito una carta que si hubiera podido también escrito esa carta, Epafrodito, querido Pablo, lamento escribir de esa manera, pero siento que me ha pedido demasiado de mí. Ustedes recuerdan que yo vine de ustedes desde Filipos, pero casi me enfermo y casi me mata. Estaba feliz de ser un mensajero y te ayudaré en todo lo que pudiera, pero no, eso es demasiado. No soy un apóstol, sino humilde siervo, y después de todo tengo una vida fuera de la iglesia. Espero que consideres eso, pregunten un poco menos a la gente. Si quieres naufragar y ser golpeado hasta la muerte, ese es tu negocio. Con preocupación, Epafrodito. Yo he recibido cartas así, sino Pablo escribió eso, pero he creído necesario enviarte Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, que también es su mensajero y ministro de mis necesidades, porque los deseaba y todo estaba angustiado porque habían oído que estaba enfermo, porque a la verdad estaba enfermo hasta la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Por eso lo que he enviado, cuando Epafrodito estaba enfermo, su preocupación era que eso causará angustia a la iglesia. ¿Y qué clase de siervo debería ser para la iglesia si estuviera preocupada por él? Otro objeto encontrado en el refugio del Altísimo, en el lugar secreto, un deseo natural de cantar. No solo para cantar himnos o canciones espirituales, cantar canciones, sino para cantar la verdad, para sentir el fortalecimiento del Espíritu. El creyente en ese refugio del Altísimo sabe tanto por las Escrituras como explícitamente por el Espíritu Santo que ofrecemos a Dios nuestra alabanza en canciones. He predicado mensajes enteros sobre las admoniciones de las Escrituras para cantar, ciertamente en Efesios 5, Colosenses 3, a cantar al Señor. Cuando nos reunimos de cantar salmos, himnos, canciones espirituales, no necesito demostrarlo, pero considera eso. El libro de los Salmos, el libro de oración y adoración, el libro de Salmos tiene un gran tema, el principal, el creyente de Yahvé lidiando con la injusticia, el dolor, la angustia, el sufrimiento, el mal en el mundo, desesperación. Y sin embargo, casi exactamente una vez en promedio, por cada salmo hay una referencia a cantar al Señor. Y todos los salmos son canciones, son 300 referencias. Para el creyente genuino, cantar al Señor no solo es ordenado, sino es un deseo natural. En particular, hay un deseo natural de cantar cuando nos reunimos. Los cristianos que ha observado que verdaderamente encuentran ese refugio del Altísimo son cristianos que se deleitan en cantar al Señor. Hay otro objeto en el refugio del Altísimo, en el lugar secreto. No sé si es el último, pero lo voy a ser el último. Una sumisión a dilemas no resueltos. Job, en su agonía de sufrimiento, fue capaz de hacer una de las declaraciones de fe más asombrosas. Fe en que incluso si vida nunca tiene resolución con respecto a que iba a haber sobre eso. Job 19, 25 a 26. En cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo de ese mundo. Aún después que mi piel haya sido destrozada, sin embargo, desde mi carne contemplaré a Dios. Está mirando hacia un Redentor resucitado, su propia resurrección. El día cuando va a ver a su Redentor cara a cara, esto es algo ricoso.
Algunos conocen Ray Manager. Nuestro hermano fue el antiguo director de administración del Master Seminary. Él decía cosas que fue tan memorable. Nunca se me olvidó eso. Él dijo, hay algunas cosas en ese mundo que se va a tener que trabajar en los salones del cielo. Hay algunas cosas que no se resuelven. Dios no está restringido a tu pequeña vida para traer resolución a las mayores cargas de tu alma. Me acuerdo de Rey David. Vivió para ver morir a varios de sus propios hijos morir. El bebé de Basabé, su hijo primogénito, Amnón, fue asesinado por su tercer hijo, Absalón. Y en el curso de la rebelión de Absalón, él mismo fue asesinado. Tenemos una comparación emocional entre la reacción de David y la muerte de Absalón. David se afligió, ayunó y oró mientras su bebé enfermó, pero después de su muerte se limpió y consoló. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Pero ahí, en contraste, cuando su hijo rebelde Absalón murió en su pecado, la respuesta de David fue diferente. Segundo Samuel 18:33. Entonces el rey tembló y subió a la cámara que estaba sobre la puerta y lloró. Y así dijo, oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, oh, Absalón. ¿Cómo podría él manejar la carga de su hijo? Por supuesto que David hubiera preferido morir porque David conocía al Señor, pero Absalón no. Si lees las docenas de salmos de David, puedes formarte una imagen de la teología de David. Y una importante de la teología de David es que Dios es perfectamente justo y que Dios hace todas las cosas bien. En otras palabras, en el plan soberano de Dios, un bebé que nunca pecó voluntariamente una vez es derribado. Y un hombre rebelde adulto que era el epítome del motín contra Dios es derribado. Y ninguno de esos terribles eventos se resolverá completamente en esa vida. El que mora en el amparo del Altísimo comprende bien la verdad de lo que las cosas de aquí no se van a resolver en esa vida. Nunca cambiarás a tu cónyuge, a tu imagen. Es posible que tengas una relación que esté tan rota que a lo mejor no se va a resolver en esta vida. Es posible que tengas un hijo que nunca va a poder ser normal. Es posible que nunca tengas una vida normal. Tal vez se te niegue muchos de los privilegios retenidos que otros tienen. No saldrás de esta vida vivio. Es posible que tu esposa nunca sea tan gentil y sumisa como esperaráis. A lo mejor tu esposo nunca sea tan amable. Es a lo mejor posible que tu iglesia nunca deje de decepcionarte de esa manera o de aquella. Muchas otras oraciones pueden nunca en esta vida ser contestadas. Pero puedes estar seguro de eso. Pedro predicó en Hechos 3:21 que el cielo recibirá a Cristo, hablando de la ascensión de Cristo al cielo, hasta que suceda el tiempo de la restauración de todas las cosas. A lo mejor hablando sobre el nuevo pacto de los creyentes, mientras que Jesús está restaurando el mundo eterno. ¿No crees que puede resolver cada uno dolores y dilemas que parecen quedar sin respuesta? La Biblia describe las oraciones de los santos como incienso de dolor dulce reunidos ante el Señor. Todos los alcanzan y se ocupará en ellos en su tiempo. Uno de tus últimos pensamientos, si tenés un tiempo para pensar
y ir con el Señor. Creo que uno de los pensamientos, y ojalá que sea uno de los míos. Oh Señor, oh, qué gran estoy tan ánimo para saber esas respuestas de esas oraciones. Esas mis oraciones para mí y para ustedes. Que tú puedes decir por experiencia y vida disciplinada. El que habita en el abrigo del Altísimo habitará a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Amén. Nuestro Padre, que tan dulce eres para los que te conocen, para ellos que van a venir en la fe, que crean el mensaje de cruz, que creen en el perdón del pecado por medio de la cruz, que tan dulce es estar en el lugar más secreto del Altísimo. Y Señor, estoy preocupado por cada persona aquí, que ellos tengan ese vital camino con el Señor, donde cada de esas cosas, donde encontramos en el lugar más secreto del Altísimo, estén presentes en sus vidas. Señor, hace 10 años hubiéramos podido ahorrar que nuestro mundo está en el mundo, que comparando ahora no puede ser reconocible. Y ahora más eso. Ocupamos caminar en este lugar secreto. No dependemos en los políticos, no dependemos en los hombres, sino en ti. Nadie tiene acceso en ese lugar, solamente los que conocen a Cristo. Te damos gracias por salvación, por abrir las puertas por la gracia. Te damos gracias. Amén.